Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Esto es Medicina sin Fronteras, y donde no solo hablamos temas de medicina, sino también de cultura, viajes, comparaciones y todo lo que les pueda interesar sobre la cultura cubana y mexicana. Porque si no lo sabías y es tu primera vez por acá, me llamo Ivette, soy cubana, estoy viviendo actualmente en Ciudad del Carmen, Campeche, en México, y en este canal les voy a contar todas mis experiencias, tanto en Cuba como en México, y ustedes me dirán qué les parece. En el video de hoy les vengo a hablar sobre un tema que puede ser bastante simple o puede sonar bastante simple, pero para mí fue una súper experiencia. Y no es más que hacer el súper. Quédate hasta el final porque te voy a contar todo lo que me impactó, lo que no tanto y lo que amo de esta experiencia. Esto es Medicina sin Fronteras. A ver, para que entiendan mejor, yo vengo de Cuba, un país donde hacer el súper es muy diferente. Bueno, ni siquiera usamos el término de hacer el súper. Allá lo que se consigue se compra y lo que no, pues no aparece. Así de simple. Hoy vinimos al Soriana, así que acompáñenme porque esta experiencia es única. Acá es una experiencia desde que llegas, agarras tu carrito y pues a comprar. Esto Corta. es literalmente gigante. Es que nada más ver, hay zona hasta de ropa y es un mercado donde puedes conseguir alimentos, ropa, bebida, todo lo que se te antoje, hasta juguetes para niños. Nosotros tenemos nuestra lista de compra, aquí está la lista. Por ahí nos vamos a ir guiando y vamos a ir pasando por las diferentes secciones para comprar lo que necesitamos para la semana. Aparte de que lo estamos comprando todo según nuestra dieta, porque estamos llevando una dieta bastante estricta. Si quieren seguir viendo y si quieren seguir viendo y enterarse de lo que podemos comprar acá y cuánto nos va a costar, pues quédense en el video. Vamos a empezar por el área de lácteos con los yogures, que es lo primero que tenemos en nuestra lista de compras, y más adelante las leches deslactosadas. Acompáñenme, pues. Acá van a ver la gran variedad de productos que hay. Esto es increíble. Esto para mí fue tremendo shock. Yo nunca había visto tantos productos lácteos, desde mantequilla, crema de leche, yogur, la leche misma de distintos tipos. O sea, esto es algo, el queso, esto es algo que ni yo misma me creía la primera vez que vine. Bueno, vinimos a lo que vinimos. A comprar el yogur griego. Vamos a ver si hay alguna oferta. Por favor, acércate. En este caso tenemos la marca Yoplait, que es la que casi siempre compramos y está muy rico. Creo que vamos a comprar este de acá, yogur natural, sabor natural con probióticos. Siempre hay que mirar la caducidad, bastante bien. De aquí a allá creo que ya se nos acaba. Y pues con uno creo que es suficiente, ¿verdad? Pues primera compra agregada al carrito. Aparte de eso, ¿algún otro producto de yogur que quieras tomar tú? Solamente con el yogur griego. ¿Líquido para ti? ¿Bebible? ¿No? Ok, el camarógrafo, el mejor del mundo. Dando también un recorrido por zonas donde no se va a comprar nada, pero nada más observen esto, la zona de la panadería, dulcería, todos productos elaborados acá. Por Dios, se me hace la boca agua. Pero la dieta, señores, la dieta no me deja. Bueno, pues en esta zona vamos a comprar lo que viene siendo el queso y los embutidos, para nosotros el jamón light. Aquí tú puedes pedir cualquier tipo de jamón, cualquier tipo de queso que quieras, la cantidad que quieras, y aquí lo cortan, te lo pesan y te lo empaquetan para que luego en caja tú puedas pagarlo. O sea, un excelente servicio. Y a mí que me da pena grabar y todo eso, pero miren acá la cantidad de quesos maravillas que hay. Nosotros estamos buscando queso Oaxaca Light. A ver si encontramos en algún lugar. Queso panela. Ok. Queso Oaxaca, pero ya este no es light. Este mismo. Jamoncito. Se logró, se logró. Y seguimos en esto, seguimos. ¿Ahora qué compramos? ¿Tú tienes la lista? Cierto, cereales, pan. Miren esto que es gigante, que a mí me encanta.
zonas de bebidas para aquellos que les gusta alegrar su día. Ahora yo solo cafecito y sin azúcar. Señores, esto es muy importante y tengo que aclararlo. Aquí les presento una cosa que es un lujo en Cuba, el papel sanitario. Y acá los puedes encontrar desde super precios. Es que es increíble, miren esto, la cantidad, la montañota que hay de papel. Todo esto es papel y eso solo ahí están viendo 2 marcas. O sea, tremendo lujo y aquí lo puedes tener tan accesible, por Dios, que yo no había visto esta parte. Vamos a ver dónde se nos metió el esposito. ¡Nos perdieron! Acá. Aquí vinimos a la parte de cereales, granolas y avenas. Sí, estamos buscando granola. Muy importante. Con yogur sabe delicioso. Granola. Hola, ya en la casa. No queda mucho. Acá la granola que siempre compramos. Buenísima. Eso está delicioso. Los frutos secos esos son otro level. Creo que ya tenemos arroz en la casa, así que no vamos a comprarlo. Ahora aquí, aléjenme de los dulces. Yo vengo por multigrano. ¿Y dónde está el que te gusta a ti, que es el de mantequilla? Acá. Ay, pan, que el señor, es algo que en Cuba ahora mismo viene siendo un lujo. Bueno, en Cuba casi todo es un lujo. Pan. Y este está delicioso. Y este, por Dios, la vida, super fit. Aléjenme de esta área porque esto me da ganas de llorar a mí. Estando en un país donde lo puedo comer, tengo que hacer dieta. Sí, porque desde que llegué ya he subido como 15 kilos. Miren esto qué chulo, galletitas habaneras, saben deliciosísimas con atún y ahí están en oferta en 3x2. O sea, súper que recomendadas. Decía que saben deliciosas con atún y con mayonesa. Acá muchos chuches que no vamos a comprar y más papel sanitario. Acá pues ya pueden observar elote en grano. Elote es maíz porque en Cuba no le decimos así, pero ya uno viviendo acá los términos como que se nos pegan un poquito. No sé cuál escoger. Creo que la costeña no falla. Entonces este es muy rico para echarle al arroz o hacer algún que otro dip y sabe deliciosísimo. O sea, dulcito, otro producto más a la caja. Oye, ¿en qué momento se agarró el zumo de uva? Bueno, a él le gusta muchísimo, debe ser rico. Se puede rebajar con agua. Y aquí hay 20.000 productos más. Las salsas. Ah, bueno, parte muy importante y muy típica y cotidiana del mexicano, lo que pica. Acá hay todo tipo de salsas que pican o que no pican. De cualquier marca que ustedes se puedan imaginar o no se puedan imaginar, porque yo no sabía que había muchas de estas marcas que existen y aquí la usan. Típico, típico, el tajín. Que pica, según ellos no pica, pero aquí todo pica. Acabo de agarrar estos garbanzos a ver a qué tal saben. Nunca los he probado, pero son garbanzos y deben de saber bien, por favor. Otro producto más para el carrito. Aguántame aquí. Señores, esto es lo mejor de lo mejor. Observen la maravilla de los cubanos. El arroz de toda forma, tamaño, color. Señores, y en oferta, 3x2. 2 kilos. Esto es una maravilla ya. Y este es lo más lindo, que lo sacas de la bolsa, lo lavas y directo a cocinar. No hay que estarlo trillando, escogiendo como uno hace allá en Cuba. Esto es divino, divino, divino. Esto para mí es la vida misma. Arroz, 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 arroz. De todos tamaños, marcas, colores. De hecho, este 3x2. Creo que me voy a llevar uno de estos. A ver qué tal se cocina. Veremos allá en la casa cuando lo cocine cómo queda. Pero creo que lo ha recomendado bien. Otro producto más para la cesta.
Otro producto muy importante, el frijol. Frijol. No solo para los cubanos, para los mexicanos, esto aquí es el pan nuestro de cada día, señores. Y riquísimo que los hacen. Ya pueden ver la cantidad que hay, marcas, sabores, colores, de todo. Si quieren frijol, por acá se tienen que pasar porque esto está buenísimo. Zona especial por aquí, porque aparte de que les traigo las mieles por acá, lo que más interesa de esta área, el aceite. El aceite que está perdido, aquí ya puedes verlo de todos tamaños, colores, sabores, formas, desde el más fit al menos fit, al más fat. Pero esto es maravilla, maravilla de la buena. Nutrioli Spray, mira, nos deberíamos llevar uno de estos para hacer el sprayazo para el desayuno. Y vaya, una cosa fina, fina. Tiene hasta 5 calorías por cada sprayazo, no los llevamos. Y aquí estamos en la zona de carne, señores. Esto es una maravilla. Yo no sé, la verdad, esto para mí fue un shock terrible. Hay carne de res y no te meten preso si la compras. Esto es una cosa, pero maravillosa. De todo tipo de cortes, el que tú te quieras llevar. Ay, me emociono, me emociono. Hay esta chistorra, que eso sabe divino asado, maravilloso. Y las salchichas de asar también, que me encantan, son una de mis favoritas. Todo en el asador, porque acá la comida en asador queda a chuparse los dedos. Señores, la carne de res. La carne de res, que para mí eso es algo que... Pensar en comprar carne de res y que no te lleve la policía, eso es un gran logro. Aquí están los cortes, los puedes pedir si la quieres adobada, si la quieres en un corte específico, si quieres la cantidad de libras, kilos, porque acá se habla de kilos, no de libras. Lo que tú quieras, lo pides y te lo llevas, y un precio que es asequible, accesible para el salario mínimo promedio de un mexicano de a pie. Pero si las carnes te asombraron, asómbrate con esto. Aquí nada de pollo por pescado. Aquí es pescado donde quiera que te metas. Y más que vivimos en una isla pesquera. Así que aquí sí vas a encontrar pescado y fresquecitos, recién pescado del mar. El que quieras. Tienes para escoger cualquierita de eso. Y llegamos a una de mis partes favoritas, porque esto es algo que es la proteína diaria. Para el desayuno de nosotros al menos es algo fundamental. Y aquí están nuestros queridos huevos. Vamos a llevar de los que siempre llevamos, que son estos de acá. ¿Con uno o con 2 cartones? Uno. Puedes hablar, ¿sabías? Pues huevito. ¿Cuánto vale una caja? Ay, chico, no sé, no lo dice. Ah, bueno. Grabo aquí. Detalle importante que hay que dar porque 92 pesos el cartón de 30 huevos. Aquí en el video le voy a estar dejando cuánto es la conversión aproximada para que ustedes saquen cuenta dónde sale mejor comprar un cartón de huevos, aquí en México o en Cuba. Un dato curioso, por si no lo sabían, acá es más fácil encontrar aún el aguacate hash, que es una marca, o sea, una especie de aguacate diferente a la que estamos acostumbrados en Cuba, que allá sería el que le llaman acá aguacate en mantequilla. Y yo pensaba que no, me decían que este tenía mejor sabor, yo dije, ¿cómo un aguacate va a saber mejor que otro? Y sí, señores, esto es una maravilla. Aunque, como es una maravilla, es bastante cotizado, por lo que a veces su precio está un poquito elevado. De hecho, ahora no sé qué precio tendrá, pero sí debe estar alto porque hoy no es día de ofertas. Sígueme. Bueno, caballero, importante aquí la papa. La papa es algo primordial, un carbohidrato súper necesario para las dietas que nosotros estamos llevando ahora, y aquí te las puedes llevar de a kilos, de a bolsas, de a sacos, nada de que estar esperando qué tiempo de papa, cosecha, que si la traen primero a La Habana, que luego Pinar del Río. No. La puedes comprar en cualquier época del año y siempre va a haber papa. Puedes hacerte tu papita frita, puedes hacerte tu puré de papa, toda una degustación, tu carne de puerco con papa, tu fricasé con papa, lo que tú quieras, pero es una divinidad. Y la tienes aquí tan accesible como que cualquier día puedes venir a comprarla. Otra cosa que me impactó cuando vine por primera vez, porque obvio, esta no es mi primera vez comprando acá, es esto que está aquí. Las bolsitas de nylon, las bolsitas transparentes, habitas, como le quieran cubarse, que muchos le decían hacia allá en Cuba. Aquí las tienes cualquier cantidad que quieras agarrar gratis. Que vi que una muchacha lo mencionó en un video y se estaban riendo de ella. Señores, somos guajiros, en Cuba esto hasta te lo venden por la calle. Aquí te lo dan gratis. Tú compras lo que tú quieras y agarras tu bolsita y te llevas 10, te quieres llevar, 10 puedes agarrar. Y vamos a comprar pimiento. Acabo de agarrar lo que viene siendo una lechuga romana. Yo ni siquiera sabía que existían varios tipos de lechuga. Las que hay en Cuba son así, con bastantes hojitas, y te venden el mazo. Y acá mira cuántas hay. Que si para ensalada César, que si para ensalada primavera, que si espinaca, que no sé qué. O sea, hay de todo.
Aquí acabamos de comprar el aguacate hash, el tan apreciado aguacate hash, que hoy la malla estaba en oferta, 64 pesos la malla. No están para hoy, pero para mañana sí. Nos los llevamos. A ver, dato curioso, primera vez que yo vengo aquí al Soriana o al mercado en general y me encuentro un plátano macho verde, siempre están maduros. Y hoy que venimos a grabar, por suerte había. Me lo tengo que llevar porque esto es una cosa divina, deliciosa. Voy a llevar al menos 3, no me voy a llevar más porque normalmente se me maduran porque no los consumo un mismo día. Digo que qué milagro encontré un plátano verde porque aquí es muy típico que los coman maduros. Aquí hacen las llamadas torrejas, que en Cuba es pan con huevo y leche y lo hacen frito. Acá no, acá lo hacen con plátano maduro y le echan por encima leche condensada. Señores, riquísimo. O sea, que acá son más team plátano maduro que plátano verde, pero yo amo el plátano verde, eso es la vida mía. Vamos a comprar manzana. Manzana, manzana, manzana. Ay, no, está en oferta la que siempre compramos, que es una amarilla. Gold, mírala aquí. Manzanita. Sí. Está comestible, no las llevamos. Ay, miren esto, qué cosita más bonita. Tienen cactus. Para los amantes de los cactus, yo que coleccionaba allá en Cuba, pero todos se me secaban porque les echaba mucha agua. Qué belleza, tienen de todo tipo, tamaño, color. Yo soy que todo es tipo, tamaño y color. Pero me encanta que también tengan su zona natural y de plantitas. Puedes hacer tu jardín y puedes venir de compras por tu comida. Un buen mix, la verdad. No sé si se vea bien, pero tenemos oferta del tomate. Así que de 27 a 18 pesos, eso es tremenda oferta, así que hay que llevárselos. Y están buenos. Cuando sacan ofertas así, hay que mejor aprovecharlas. Hay mejor que aprovecharlas. No estoy acostumbrada a hablar en público, perdónenme. Porque la verdad, esto no se da todos los días. Y están buenísimos, son una maravilla. Vamos a pesar a ver cuánto es. Exactamente 1 kilo, nos lo llevamos. Otro más para la bolsa. Aquí me agarran cortando bolsas porque vamos a comprar 3 productos de esta área, entonces para ya tener las bolsitas picaditas. Y aquí frente a donde estoy yo me acabo de dar cuenta que hay unos tomatitos, unas miniaturas de tomate. Qué cosa tan curiosa, eso en Cuba no existe, al menos no que yo lo haya visto. No que yo haya visto. Tomate cherry. Mira qué cosa tan pequeñita, parecen cerecitas. Bueno, de ahí su nombre, tomate cherry. Maravilloso, maravilloso. ¡Ay! Entonces vamos a lo que vamos. Pepino, señores, pepino. Ay, no. Es que me da hasta miedo agarrarlo porque se ve tan morboso. Ay. Me voy a llevar 2 nada más porque para lo que yo lo utilizo no es para comerlo como ensalada, sino para jugo verde. Y con 2 es suficiente. Da para 4 jugos por lo menos. Ahora la parte del limón. Creo que está mejor, ¿no? Aquí hay limoncito. ¿A cuánto está el kilo de limón, por cierto? 34 pesos. Está buenísimo. Yo que no soy buena escogiendo los limones, no sé ni si sirven o si no. Pero esperemos que esta vez sí lo haga bien. Porque el limón es básico del día a día de cualquier mexicano. Aquí todo lleva picante y su acidito limón. Yo en mi caso lo uso para los jugos verdes, la limonada. No sé, el limón ahora mismo aquí está súper económico y aparece, que es lo bueno. Yo no sé en cuánto andará por Cuba, a lo mejor se los agrego aquí en el video más o menos por cuánto anda la libra de limón, porque sí se debe estar bien cara. Y acá no es por libra, aquí es por kilos, así que tenemos esa ventaja. Otro más para la cesta. Y naranja. Nos falta naranja que... ¿Cuál es la naranja aquí? Uno que es guajiro. ¿Este es naranja? Ok, ¿esto que viene siendo? Toronja, ¿no? O naranja también. Habla, toronja, ok. Guajira, porque yo no sé, yo nunca he ido de compra. Así de escoger así entre... naranja agria. Yo creo que con unas 2, ¿verdad? ¿Por qué digo unas 2? Porque las usamos nada más que para dar sabor, no para hacer jugos, no sé. Para las carnes y así. 3 naranjas agrias. Algo bastante típico de acá, la flor de Jamaica, que yo pensaba que era la amapola de Cuba, que la ponían a secar y la agarraban para hacer refrescos y tal, jugos o aguas, porque acá todo lo que es agua de sabor. Pero no, señores, esto es algo totalmente diferente, es súper bueno, que se ayuda a desinflamar,
Aquí está la hoja seca apurada, la voy a agarrar para que la vean. Es una cosa maravillosa. No soy fan, no me gusta mucho, pero aquí se la toman mucho porque es súper saludable. Que si para eliminar la retención de líquido, que si un diurético, que si para desinflamar, o sea, eso es una cosa maravillosa. Iba a agarrar porque llevamos en la dieta, al menos yo no la tomo, pero mi esposo sí. Pero no la voy a agarrar porque ya tenemos en la casa, acabo de recordar eso. Ya terminamos de comprar los alimentos básicos, nos faltan 2 o 3 cositas que no había hoy porque era un día de ofertas y la gente vino temprano y compró todo, arrasó con todo. No alcanzamos ni la zanahoria, que a mí me encanta. Pero bueno, para alargar un poco el tema y para que conozcan más, no solo sea la parte de las compras, les quiero enseñar que acá no solo vas a encontrar la parte de los productos alimenticios, sino que también vas a encontrar productos de aseo, de limpieza del hogar. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de detergente. También aromatizantes. Estos son mis favoritos, La Vida Mía, el pinol, que viene de diferentes olores. Esto le da un olor que ayer ustedes se lo echan al agua y trapean el piso y esto es divino, divino, divino. Y el fabuloso. Tú compras tu fabuloso y tu pinol y te echas tu perra lista playlist de Spotify, que gracia me da, canciones para trapear con pinol, con fabuloso morado, que huele riquísimo, por cierto. Fabuloso morado. Hay una playlist así en Spotify, búsquenla para que se men de la risa. Están muy buenas las canciones y huele delicioso. Esto sí, no es indiscutible, huele riquísimo. De hecho, ¿en cuánto está? 3 por 2, me llevo uno. Esta parte qué buena está. Ni yo me había dado cuenta que esto estaba aquí. Almohadas, súper acolchonaditas. Ay, qué rica está esta, por Dios. Colchones, Dios mío, de todo precio, tamaño. Obvio, no son unos precios bajos, pero es un colchón. Yo no sé, la última vez que pregunté por un colchón estaba en $500 en una tienda en MLC allá en Cuba. Prefiero comprarme uno aquí, la verdad. Sábanas, miren eso, de todo tipo, tamaño, color, talla. O sea, esto es otro mundo, señores, otro mundo. Y viene mi parte favorita, la parte de ropa. Lo que más disfruto del Soriana o de comprar en cualquier otro mercado. ¿Cómo le dicen esto acá? En cualquier otro supermercado. La parte de la ropa y los artículos de uso personal. Esto es increíble lo grande que es. Ahora estamos en temporada de verano, por eso es que van a ver muchas cosas de traje de baño, ropa corta, fresca, pero puedes encontrar ropa deportiva, ropa para niño, para niña, para señora, de todo tipo de ropa, hasta ropa interior. Mira esto, mira esto. Tienes que enseñar esto aquí, porque ustedes tienen que saber que aquí tú puedes venir hasta un mercado a comprar verduras y llevarte tu perra ropa interior ahí, bien perra, obviamente los precios un poquito escandalosos por un sostén, pero puedes encontrar ofertas. Y mi parte favorita, la ropa de bebé. Esto es una maravilla ver la cantidad de ropita. Errores que pasan. Cantidad de ropita de colores que hay. Mira ahora que está de moda Stitch porque salió la película. Ay, no, esto es maravilloso. Ropita de bebé. Esto a mí me fascina venir a verla y tengo tantos bebés en mi familia. No quiero bebés por ahora. Tengo bebés en mi familia, por eso es que me gusta la ropa. Y siempre digo, ay, para mi primito, ay, para mi primita, que sí, para mi sobrino. Y yo estoy enamorada de la zona de bebés. Aparte de la zona de juguetes, que por ahora no la voy a grabar porque ya estamos tarde, tenemos que cenar, ya son casi las 8 de la noche y nosotros no hemos cenado. Entonces no nos vamos a quedar mucho tiempo, pero para la próxima, bueno, almorzar. Es que eso es otro dato curioso de acá de México. Acá el orden de las comidas es lo que se dice desayunar, almorzar y cenar. En Cuba, si te levantas al mediodía, pues estás almorzando. Aquí en México, como te acabas de levantar, sería tu primera comida, entonces sería el desayuno. Eso es un dato bastante curioso en cuanto a choques culturales acá en México. Para mí ahora sería la cena, porque ya es tarde, pero como no hemos almorzado, para mi esposo sería el almuerzo. Cosas que uno tiene que acostumbrarse y aprender, claro. Esto, sé que dije que no iba a grabar esta parte, pero es que no me pude resistir la cantidad de juguetes que hay para niños. Esto está precioso. Miren las Barbie, esto es una cosa que yo en mi vida me lo había imaginado. Hasta inclusivos son Barbie de todas las tallas, medidas, colores, estilos. Hasta una Barbie boxeadora. Señores, esto es una cosa que yo jamás imaginé verla. Eso está, vaya, que es de otro nivel. Ay, 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 pero enfócame acá, mira esto. La zona de bebés. Es mi zona favorita. Están súper tiernos, miren esa collita, tienen hasta su tetero, o sea, ay no.
tan preciosos. La famosa marca de Nenuco. Esto está súper apapachable, precioso. Y así van a encontrar una gran cantidad y variedad de juguetes que yo, si fuera una niña ahora mismo, formaba una perreta porque me compraran algunos, porque esto está para morirse, esto está ya otro level. Al menos para mí esto fue tremendo choque cuando vine por primera vez a este lugar y vi que aparte de poder comprar comida y ropa, también podías comprar juguetes. Esto es maravilloso. Si quieres, podemos hacer una toma de la zona de los niños para que vean también que no solo vas a encontrar juguetes para niños, sino también para niños. Aquí hay de todo, hasta por edades los puedes encontrar, hasta para bebés. Y como les había dicho, de la zona de niños, pues aquí también van a encontrar de todo tipo. Yo si hubiese sido un niño, hubiese sido una persona que hubiese formado su lata para que le compraran esto. Una pistolita. Y la parte de los carros, los monsters, por Dios, mira eso. Es que no soy niño y me emociona solamente ver que hay esta gran variedad. ¡Ay, Funkos! Mira, yo no me sabía que esto estaba aquí, hasta me da ganas de llevarme algunos. Bueno, no soy fan de los que están ahora, que son los míos, los que más me gustan son los de Harry Potter. Pero ahora están los de los juegos del calamar y las tortugas ninjas. Y Hulk rojo y... ¿Y cómo se llama este? Venom. Bueno, en fin, yo qué. Mira. Un Ken en silla de ruedas. Échate esta que no te la esperabas. Superman, Dinosaurio, La Mujer Maravilla, Aquaman. O sea, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Y mi parte favorita, mira esto. Un Stitchito pequeñito que lo puedes customizar, le puedes cambiar la ropita. Quiero pensar que eso es un cubreboca porque no me explico qué puede hacer. Pero está súper chulo. Hay de todo. Miren. Ay, que los puedes disfrazar de animalitos. Qué precioso. Soné muy chiquita ahí, pero es que sí, me asombra demasiado ver la cantidad de juguetitos y cosas que hay. Y más ahora que como salió la película de Stitch, están muy en promoción todos los productos relacionados con Stitch, no solo la ropa, todo. O sea, esto es fascinante. Soy una niña volviendo a ser niña chiquita. Y bueno, ya, vamos a pagar, a ver en cuánto nos sale todo. Y ya estamos en la zona de cobros. No vamos a grabar esta parte porque, o sea, la privacidad de todos, pero sí, se hacen buenas filas acá. Importante el postureo que nunca falte. Normalmente esta es la zona de cobro. Aquí te hacen el cobro, obviamente ahí no hay fila porque no hay dependiente que esté cobrando. Estoy grabando aquí porque no quiero violar la privacidad del autocobro ni de la zona donde nos van a cobrar a nosotros porque hay bastantes personas y bueno, me da un poquito de vergüenza grabar, pero para que vean, ahí tú haces la fila, cobras, te cobran y pagas y todo muy normal. Sales y aquí empiezas a colocar todos tus productos encima de la banda y pues allá te cobran. Aquí te van cobrando y ahí va apareciendo lo que vas comprando. Y al final vamos a ver cuánto nos sale. Ya vamos por esa cantidad. Nunca bajamos de 1000, no sé por qué, si compramos bien poco. Carlos y estos. Y ese es el precio total. Bueno, y ya terminamos la compra de hoy. Nos gastamos unos 1,260 pesos. Lo que el equivalente se lo vamos a dejar en pesos cubanos para que ustedes digan. Y ya bueno, vamos de salida. Y ya solo nos queda guardar la compra de hoy. Fue un día bastante productivo. Bueno, un ratito bastante entretenido. Una de las cosas que menos me gusta de ir al súper es lo mucho que se demora hacer la compra. Pero por otra parte disfruto cuando puedo ver las zonas que más me relajan, como es la zona de bebés y la zona de juguetes. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Ya pudieron ver cómo hacemos la compra acá en México. Ya ustedes sabrán valorar y comparar dónde les conviene más y dónde es mejor y hay más gran variedad de productos. Espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo, por favor, suscríbanse, comenten, compartan con sus familiares y amigos, por favor, que eso me ayudaría muchísimo. Esto solo es mis inicios, estoy creciendo, estoy empezando y les agradecería mucho que pudieran dejar un comentario, me pudieran decir si les gustó, si no, qué consejos me podrían dar para mejorar mi contenido. Y pues nada, me despido sin más nada que decir. Adiós.